Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra tercera clase de la materia macroeconomía del bloque 2. El día de hoy estaremos platicando en esta clase grabada sobre los bancos centrales. En nuestro caso, en México, pues es el Banco de México, ¿sale? Pero en cada uno de los países existe un banco central. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy estaremos revisando qué son estos bancos centrales y cuál es la importancia en cada uno de los países, así como la referencia que tenemos hoy del principal banco que existe, el Banco Central, que es el de Estados Unidos, y bueno, cómo a través de la historia que tenemos del Banco de México ha ido evolucionando hasta nuestra actualidad y la gran importancia que tiene hoy en día este banco mágico, ¿no? En nuestro país y en tema económico, ¿sale? Ya que estamos hablando de macroeconomía, pues es importante tomar en cuenta esto, que en cada país existe un banco central y pues la gran importancia que tiene para poder mantener una economía estable, ¿sale? Bueno, pues estaremos también trabajando con un video que está en YouTube, donde vamos a empezar primero a revisar esta introducción de qué son los bancos centrales y cuál es su importancia en la economía de cada país. Después estaremos trabajando en la plataforma que tenemos ahí ya la información y que esto pues nos va a permitir ser mucho más claros con el tema del día de hoy. Bueno, sin más, hoy empezamos a revisar ya este video. Está muy interesante en YouTube y bueno, voy a proyectarlo con audio para que podamos escucharlo. Así lo van a poder encontrar como con esta referencia, bancos centrales, qué son, cómo funcionan y para qué sirven. Bueno, entonces vamos a ver este video y regresamos. Voy a ponerlo aquí en pantalla más grande. Listo. Algunos hablan de los bancos centrales como los verdaderos dueños del mundo, los verdaderos responsables de las políticas monetarias y económicas de los países. ¿Pero qué es un banco central? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Bueno, pues un banco central es un banco de bancos. Los bancos centrales son instituciones públicas cuya función principal es establecer la política monetaria de un país o un conjunto de países con el objetivo de dar una estabilidad al valor de su moneda, crear empleo y controlar la inflación. Si no sabes lo que es la inflación, en este otro vídeo te lo cuento. Vale, ¿y qué poder tiene un banco central? ¿Qué significa que puedan cambiar la política monetaria? Pues herramientas tienen muchas, pero las más importantes son las siguientes. Pueden subir y bajar los tipos de interés, pueden administrar las reservas de oro y divisas de un país, también pueden dictaminar cuántas reservas mínimas de dinero tienen que tener los bancos comerciales, pueden realizar préstamos al sector bancario y pueden controlar la cantidad de dinero que hay en circulación. Además, los bancos centrales también tienen importantes responsabilidades como supervisar que las entidades financieras cumplan la normativa vigente, asesorar al gobierno en los temas económicos más relevantes y auditar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones. Hasta aquí más o menos bien, pero seguramente te estés preguntando cómo reaccionan las economías de los países ante los cambios que un banco central pueda llevar a cabo. Si el Banco Central sube los tipos de interés, es decir, si el dinero se encarece porque el Banco Central se lo presta a los bancos a un interés muy alto, lo que está haciendo es bajar la inflación a cambio de ralentizar el crecimiento económico. En cambio, si el Banco Central baja los tipos de interés, es decir, si abarata el coste del dinero porque lo presta a un interés más bajo, lo que está haciendo es favorecer el crecimiento económico a cambio de subir la inflación. Explico esto un poco mejor. Cuando el Banco Central baja los tipos de interés, como ha estado pasando en los últimos años en muchos países del mundo, el Banco Central ofrece dinero al resto de bancos a cambio de muy poco interés. Cuando el resto de bancos piden el dinero al Banco Central, este imprime dinero para entregárselo a los bancos. Los bancos, que entonces consiguen mucha liquidez, es decir, mucho dinero, se animan a prestar dinero, es decir, a conceder créditos a las empresas y a los particulares. De esta forma, la economía crece. Sin embargo, si el Banco Central baja demasiado los tipos de interés, los bancos van a pedir mucho dinero y el Banco Central tendrá que imprimir más y más dinero. ¿Y qué pasa cuando cada vez hay más dinero en circulación? Pues sí, que los precios suben, es decir, que hay inflación. Por ello, bajar los tipos de interés sin control es muy pero que muy peligroso, porque te lleva a imprimir dinero y a que los precios puedan subir demasiado. En cambio, si lo que el Banco Central quiere hacer es todo lo contrario, es decir, controlar la inflación y evitar que ésta crezca, lo puede hacer subiendo los tipos de interés. De esta manera, los bancos pedirán prestado menos dinero al Banco Central y el crédito a empresas y particulares bajará. Esto provocará que no haya tanto dinero en circulación y por lo tanto que no suban los precios.
En cambio, empresas y particulares, al tener menos efectivo disponible, no gastarán ni invertirán tanto, por lo que el crecimiento económico será menor. Y bueno, así es más o menos cómo funciona un banco central explicado de una manera súper simplificada. Cuando oyes hablar de bancos centrales, normalmente escucharás hablar de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y que es el más importante del mundo, ya que es la responsable del dólar estadounidense. Y por otro lado tenemos al Banco Central Europeo, que se encarga de la política monetaria de la eurozona. Es importante mencionar aquí que los países miembros de la eurozona tienen sus propios bancos centrales, pero que han delegado en el Banco Central Europeo, también conocido como BCE, su política monetaria. La labor de estos bancos centrales tiene que ver más con el control de las entidades financieras de cada país, el asesoramiento de los gobiernos y la gestión de las reservas de oro y divisas extranjeras de un país. Y esto es todo por hoy en un vídeo más cortito de lo habitual, pero que yo creo que para dar una primera aproximación para saber. Muy bien, digo, ya le habíamos dado like anteriormente a este video porque está muy interesante como de manera muy breve a quienes nos explican, ¿no? Qué son los bancos centrales y la importancia que tienen. Bueno, de aquí podemos partir para poder ver ahora la información que tenemos en nuestra plataforma y importante de esto que acabamos de escuchar del video es, pues que bueno, los bancos centrales tienen funciones específicas para controlar uno que tiene que ver con los precios, ¿no? La inflación. Y otra cosa importante es mantener estable la economía. Aquí importante, la base o el banco más relevante que existe es el de Reserva Federal de Estados Unidos, ese es el Banco Central de Estados Unidos. Y bueno, también en Europa tienen uno, pero aquí también importante, aunque tienen un banco central en la Unión Europea, ¿sí? De todos estos países que son miembros de la Unión Europea, también en cada país, como en este caso ahí este video es de España, tienen su propio banco central en España, ¿sale? A diferencia de Estados Unidos, que bueno, pues solamente es el de Reserva Federal de los Estados Unidos y que bueno, pues es el que emite los dólares. Entonces, por eso de ahí partimos de la gran relevancia que tiene ese banco central. Que bueno, con esta información que acabamos de ver en el video, podemos pasar ahora sí al tema del día de hoy, ¿no? De nuestra materia de macroeconomía. En particular, ¿qué estaremos revisando? Banjico. Banjico es nuestro banco central en nuestro país. Es el Banco de México, o por eso de manera más resumida es Banjico, así se le conoce. ¿Por qué es importante en la economía de nuestro país? Bueno, aquí como lo menciona, el Banco Central de México, también conocido como Banco de México o Banjico, tiene pues una historia que ya lleva más de 90 años desde su creación. El Banco Central ha desempeñado un papel vital en el mantenimiento de la estabilidad monetaria y la promoción del crecimiento económico en nuestro país. Que de manera general, en cualquier país que existen estos bancos centrales, es una de sus principales encomiendas. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de la historia que ha tenido el Banco Central de México y que pues nace a partir de, o su creación fue a partir de 1925 tras la independencia del país de España. En aquella época, México experimentaba una elevada inflación. Y no solo México, sino a nivel mundial. Lo hemos platicado en anteriores clases. ¿Qué sucedió a nivel internacional en este periodo? ¿Sí? Empezó, y sobre todo en 1929, la Gran Depresión. ¿Ok? Y el gobierno, pues en este caso en nuestro país, reconoció la necesidad de un banco central que ayudara a estabilizar la moneda y a promover el crecimiento económico. El nuevo Banco Central siguió el modelo, este Banco de México siguió el modelo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco que tiene este país, y recibió el mandato de regular la oferta monetaria, es decir, la producción de billetes y monedas, promover la estabilidad de precios y apoyar el crecimiento económico desde ese periodo que estamos hablando. ¿Ok? Es decir, a partir de la creación del Banco Central de México, pues bueno, ya tenía estas encomiendas de la producción, porque eso es importante. ¿De dónde nace? Y lo platicábamos anteriormente en el bloque uno de esta materia de macroeconomía. Toda la producción, la emisión de billetes y monedas la hace directamente a través del Banco Central, ¿sale? Promover la estabilidad de precios, que lo hemos platicado mucho, es para
la inflación, que esté estabilizada. Recordemos el concepto de inflación es el alza de precios, entonces lo que aquí se busca con el Banco Central es estabilizar los precios para... ¿Por qué? Porque no es recomendable, lo hemos platicado anteriormente, el que la inflación esté en inflaciones elevadas, porque nos afecta a todos los ciudadanos del país, porque a través del ingreso que tenemos, pues ese ingreso nos permite adquirir, ¿sí?, los bienes necesarios para poder vivir. Y en este sentido, si los precios se elevan mucho, pues con esa cantidad de dinero que yo tengo por mi ingreso, me alcanza para menos. Entonces, si no puedo adquirir ni siquiera lo necesario con el trabajo que tengo, con mis ingresos que tengo por mi trabajo, entonces empezamos a tener carencias, que eso es lo que económicamente pues no ayuda a un país. En los primeros años del Banco Central de México, su objetivo principal era estabilizar el peso, porque eso es importante, que nuestra moneda tuviera un valor estable, como lo decían aquí arribita, controlar la inflación. Con el tiempo, el banco asumió responsabilidades adicionales como la gestión de las reservas de divisas. Eh, Como concepto de divisas, pues es toda esa moneda extranjera que utilizamos para el comercio internacional. Prácticamente es el dólar, ¿sí? Como sabemos, pues bueno, nosotros no podemos hacer transacciones, ya sea exportar productos en otros países, ¿no? O importar productos y que lo hagamos con nuestros pesos mexicanos, ¿sale? Todo eso se hace a través de dólares, todas esas, ese comercio internacional. Por eso es importante también tener un control de las divisas, porque para eso nos sirve. También otra de las funciones que se le agregó con el paso del tiempo fue la promoción de la estabilidad financiera y la regulación del sistema bancario. Pero bueno, pues el Banco Central de nuestro país ha desempeñado un papel clave en la modernización del sistema financiero mexicano. Recordemos que en el sistema financiero mexicano intervienen, por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, las casas de bolsa, etcétera, que fue, eso fue lo que ya vimos la semana pasada. Y pues bueno, su intención también del banco es regular todo el sistema financiero, incluido el desarrollo de sistemas de pago electrónico, que pues bueno, hoy ya es un pan de cada día, y la creación de un entorno bancario estable. En la actualidad, sí, el mandato principal del Banco Central de México es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. El banco utiliza diversas herramientas para lograr este objetivo, así como lo vimos ahorita en el video, ¿sí? ¿Cómo se controla de manera más transparente la inflación? Es en la fijación de los tipos de intereses, ¿sí? Es decir, si las tasas de interés, lo que se paga por el dinero, son bajos, esos intereses, pues bueno, va a haber mayor circulación de billetes y monedas. ¿Por qué? Porque los bancos van a poder recibir o van a solicitar más capital para poderlo ceder a los deudores que van a ser los inversionistas que requieren ese dinero para eh, poner empresas o para acrecentar sus negocios, etcétera. Entonces, eso hace que exista una mayor producción o mayor circulación de billetes y monedas en nuestro país. Pero ojo, si eso eh, no va alineado a la producción total para poder comercializar todo lo que se produce, pues bueno, es donde empieza a haber esta alza de precios, ¿no? Es decir, tenemos mucho dinero en circulación y poca producción, pues recuerden que se encarecen los productos, entonces de nada nos sirve eso. A diferencia que también, bueno, si hacemos o el Banco Central incrementa las tasas de interés, es decir, es más costoso el poder tener esos préstamos, ¿sí? A través de los bancos, pues entonces mejor no se emite tanto dinero porque no va a haber tantos préstamos, sí decrece un poco la producción, pero pues no tenemos tasas de interés elevadas, inflaciones más elevadas, perdón. Pero bueno, pues eso es como lo vimos en el video, el ejemplo que nos mostraban era muy claro para este tema. Y el banco utiliza diversas herramientas para lograr este objetivo, como la fijación de los tipos de interés, que es lo que mencionaba, y el control de la oferta monetaria, es decir, la producción del dinero, y la gestión de las reservas de divisas.
El objetivo último del banco es mantener la inflación dentro de un rango del 2 al 4%, ¿ok? Que en los últimos años sí se ha mantenido, que eso es lo más importante. Además de centrarse en la estabilidad de precios, el Banco Central también desempeña un papel fundamental en la promoción de la estabilidad financiera. El banco trabaja en garantizar que el sistema financiero mexicano sea estable y resistente, además de proporcionar liquidez a los bancos en momentos de tensión, como el último que sucedió fue con Bancomer, con Banamex, ¿no? Eh, o el Citibanamex, que ya era como esta unión, ¿no? O esta compra. Pero bueno, porque es importante rescatar los bancos a través del Banco Central para precisamente tener estos intermediarios financieros que nos permitan hacer el flujo correcto de el dinero a través de este intermediario que son los bancos para que llegue toda la inversión a aquellos, aquellas personas que van a requerir estos créditos o este dinero para poder pues empezar a impulsar más la economía en nuestro país. Es decir, Banjico también regula el sistema bancario garantizando que los bancos operen de forma segura y sólida, ¿ok? Porque es parte fundamental del sistema financiero que tenemos en nuestro país. Ahora, de este siguiente tema que vamos a hablar, ¿qué diferencias hay entre Banjico y la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de ese país? Como lo decíamos en un principio, pues cuando se creó Banjico, pues fue a través de copiar, ¿no? La funcionalidad que traía la Reserva Federal de Estados Unidos, pero sí existen diferencias. La principal entre nuestro Banco de México y la Reserva Federal tiene que ver mucho con los retos que tiene uno y otro. Pues claro, si la Reserva Federal es el principal banco que existe, ¿no? El principal banco central que existe en el mundo, porque es el que emite los dólares, pues claro que tiene un mayor reto, ¿no? A nivel internacional. Y también las prioridades que tiene uno y otro. Aunque cada enfoque tiene sus pros y sus contras, entender la diferencia puede proporcionar información sobre los puntos fuertes y débiles del enfoque de la política monetaria de cada banco central. En particular, para que entendamos en nuestro país, el Banco de México, cuáles son esos principales retos que tiene y la diferencia que hay con este otro banco que es el referente a nivel internacional. Bueno, pues una de las principales diferencias entre los dos bancos centrales en sus mandatos y entre otras cosas, la primera, la Reserva Federal tiene el doble mandato de promover la estabilidad de precios, que ahí sí coinciden, pero también maximizar el empleo. Es decir, recordarán cuando platicamos acerca de las variables macroeconómicas, una de ellas tiene que ver con el desempleo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en ese sentido lo que se busca es que en una economía existan la creación de empresas para que a través de ellas exista el empleo. Al tener empleo, la gente tiene ingresos y con esos ingresos puede ir consumiendo lo que las demás empresas producen, ¿sale? Y entonces con eso mantenemos una economía en crecimiento y estable. Por eso es que también lo que hace el Banco Central es eso, maximizar el empleo en Estados Unidos. Mientras que el Banco de México se centra únicamente en la estabilidad de precios. Ahora, la ventaja del doble mandato, como lo hace la Reserva Federal, es que permite al banco adoptar un enfoque más holístico de la economía y tener un mayor eh, crecimiento, ¿no? Equilibrando las necesidades de los trabajadores y también de los consumidores con la necesidad de estabilizar los precios. Aquí el inconveniente es que puede resultar más difícil alcanzar ambos objetivos que tiene la Reserva Federal, ¿sí? Por eso dicen a veces, ¿no? El dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso es lo más complicado. Y el banco puede tener que tomar decisiones difíciles cuando estos objetivos están en conflicto. ¿A qué le doy prioridad? ¿Sale? Si al tema de la creación de empleos o pues a mantener la estabilidad de los precios. Bueno, por el contrario, el hecho de que el Banco Central de México se centre solo en la estabilidad de precios es una ventaja, ¿no? Ya que le permite ser más específico en su enfoque de la política monetaria para lo que ya dijimos hace rato, ¿no? Mantener controlados los precios a través de una inflación baja. Esto puede ser especialmente importante en un mercado emergente como México, donde el riesgo de inflación es muy elevado, ¿sí?
Al centrarse en la estabilidad de precios, el Banco Central de México puede ayudar a prevenir la hiperinflación, que puede ser devastadora para la economía y nosotros como ciudadanos, porque en verdad, entre más sea la inflación más alta, pues menos cosas podemos comprar o adquirir para nuestras necesidades con el ingreso que tenemos por nuestro trabajo. Por eso es tan relevante esto para economías que no son primermundistas como las de Estados Unidos, en este caso. Ok. Otra diferencia significativa entre los dos bancos centrales es su nivel de independencia. Aquí, fíjense muy bien, la Reserva Federal suele considerarse uno de los bancos centrales más independientes del mundo. Es decir, no hay una intervención por parte del gobierno. Esto es un gran beneficio porque pues, les permite a expertos financieros que están dentro de la Reserva Federal, pues que sean mucho más rápidos su accionar ante temas económicos, ¿no? A diferencia, ¿sí? Cuando existen una intervención más por el gobierno, ¿no? Entonces, esto lo que permite cuando no existe esta intervención es un alto grado de autonomía frente a las presiones políticas. Esta independencia permite al banco tomar decisiones basadas en datos y análisis económicos, ¿ok? Entonces, a través de esto y el expertise que tiene las personas que toman estas decisiones y no consideraciones de políticas, pues eso agiliza mucho más la toma de decisiones. Aquí el único inconveniente que podría verse es que esta independencia puede hacer que el banco parezca alejado de las preocupaciones pues, de los ciudadanos, ¿no? Del bienestar social y de los funcionarios electos. Entonces, pues bueno, como cuando hablamos de los modelos económicos, el capitalista pues totalmente es libre y el sector privado hace y deshace como quiere, ¿no? A diferencia del socialismo donde interviene mucho el gobierno. Hoy en día pues tenemos el mixto, donde está sí una intervención del gobierno y sí libertad para el sector privado. Aquí en ese sentido pues es un tema parecido, ¿no? Hoy el banco, por ejemplo, el Banco de México, se ha enfrentado a presiones políticas en el pasado y actuales, ¿eh? Sobre todo en tiempos de crisis económica. Esta presión puede dificultar que el banco tome decisiones basadas únicamente en datos económicos y puede llevar a decisiones que prioricen los objetivos políticos a corto plazo sobre la estabilidad económica a largo plazo. Hoy lo podemos ver con pues esta política económica que existe en nuestro país, ¿no? Basado mucho en el bienestar social. Y ojo, ya hemos platicado anteriormente de esto, de la economía normativa, ¿no? Y la economía positiva, pero la economía normativa, que es la que hoy nos está regiendo mucho por el gobierno actual, y que son estas presiones políticas que ponen al Banco de México, pues a que las decisiones sean en función de un bienestar social, ¿sale? Ojo, no hay cosas buenas ni malas, sino más bien el entorno de lo que hoy aquí estamos platicando, la facilidad o la agilidad que permita tomar decisiones a estos bancos centrales. ¿Ok? Porque en el caso de México, la conexión del banco con el sistema político también puede hacer que responda mejor a las necesidades de la población y del país en su conjunto, que es lo que hoy se busca, tener un bienestar social. Ok, con eso yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de un tipo de gobierno que tengamos actualmente, ¿vale? Bueno, y por último, las herramientas utilizadas por los dos bancos centrales difieren. Por ejemplo, la Reserva Federal dispone de una amplia gama de herramientas, incluida la capacidad de fijar los tipos de interés y participar en operaciones de mercado abierto. Esta flexibilidad permite al banco responder a las cambiantes condiciones económicas con rapidez y eficacia. Sin embargo, el inconveniente que tiene esto es que esta flexibilidad puede hacer más difícil predecir las acciones del banco, lo que puede provocar incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, como hoy lo podemos ver. ¿Sale? Muchas de las decisiones que se toman en Estados Unidos a través del Banco Central, pues es donde empieza esta incertidumbre y donde empieza por eso a haber muchos impactos a nivel internacional en los diferentes países, ¿no? Y cuando no tenemos una certidumbre de qué va a suceder, por eso existe todo este tema, ¿no? Lo vemos siempre en las noticias, la paridad peso-dólar, los movimientos que hay, los mercados que hay, las inversiones que hay en los países, etcétera. En cambio, pues en nuestro banco central,
Tiene un conjunto de herramientas más limitado que incluye la fijación de los tipos de interés y la gestión de la reserva de divisas. Aunque este enfoque puede ser menos flexible, puede proporcionar mayor previsibilidad, es decir, ser más previsible y estabilidad a los mercados financieros, ¿no? Además, al centrarse en un conjunto más limitado de herramientas, el Banco de México puede llegar a ser más hábil y eficiente en su uso. Es decir, mm, pues tiene sus pros y sus contras, como vemos aquí, pero bueno, la importancia al final del Banco de México en nuestra economía tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad de la economía mexicana, la atención que presta el banco a la estabilidad de los precios ayuda a controlar la inflación, que es especialmente importante para los millones de mexicanos que vivimos pues en temas precarios, ¿no? O hay mucha pobreza también en nuestro país. Una inflación elevada puede ser devastadora para quienes tienen ingresos fijos, ¿sale? Y pueden provocar inestabilidad económica y malestar social. Como lo hemos visto, esto pues trae impactos sociales, como lo podemos aquí leer, y lo podemos vivir hoy en día, ¿no? Tan es así que cuando en una economía no se tiene un bienestar social, pues lo que sucede es que hay impactos, ¿no? En temas de inseguridad, en delincuencia, ¿sí? Específicamente en ciertos casos, ¿no? Específicos, como pues que lo que repercute es que la misma población mejor decida migrar, ¿no? A una economía mucho más estable. Y por eso tenemos a tanta gente que, por ejemplo, en Michoacán, hoy tanta inseguridad en ese estado, pues lo que hace es que la gente, los pobladores, pues dejen de estar en sus zonas, ¿no? O se trasladen, igual en Chiapas, hay esos movimientos para moverse a otros lugares o buscar refugio en otros países. Entonces trae otros temas más sociales de impacto. Ya para ir terminando, pues bueno, los esfuerzos de Banjico por promover la estabilidad financiera también son cruciales. Las regulaciones del banco ayudan a garantizar que el sistema bancario mexicano sea seguro y sólido. Esto permite proteger los ahorros de millones de mexicanos. Además, los esfuerzos del banco proporcionar liquidez al sistema bancario en momentos de tensión puede ayudar a prevenir una crisis financiera. Y como les decía, el último caso que tuvimos fue con Banamex, ¿no? Tratar de rescatar estos bancos para tener estos intermediarios financieros que nos permitan seguir en este sistema financiero funcionando correctamente. Pues bien, en resumen de todo lo que acabamos de platicar, si se dan cuenta, el Banco Central de nuestro país, que es Banjico, pues tiene una gran responsabilidad. Eh, Lamentablemente, yo, pues digo, en mi punto de vista, creo que sí funcionaría mejor cuando no existe tanta intervención por parte del gobierno y puede ser un poco más autónomo, ¿sale? Pero bueno, eso no lo decido yo, es mi punto de vista. Eh, Habrá gente a favor, habrá gente en contra, pero bueno, pues hoy es nuestra realidad, que sí, efectivamente, el Banco Central debe existir sí o sí en cualquier país, no solo en nuestro país, en cualquiera, porque esta encomienda es fundamental para cualquier nación. Mantener una estabilidad económica que permita a todos los pobladores vivir de pues lo que hoy necesitamos, ¿no? Cubrir nuestras necesidades básicas. Realmente, digo, hoy que estamos viviendo esto, como a través de esta migración, pues incluso repercute mucho, ¿no? Estos tratados comerciales como el que tenemos hoy con Estados Unidos y que es un punto clave para haber impactado en aranceles, haber impactado en esta diplomacia comercial, en esta relación comercial con Estados Unidos por la migración, ¿no? Que muchos de los migrantes no son ni siquiera ya hoy mexicanos, la mayor cantidad ahora de migrantes que están llegando a Estados Unidos son de otros países también, pero que bueno, pues pasan por nuestro país porque somos el vecino incómodo para Estados Unidos, pero así funciona esto. Entonces, pues bueno, esos son otros temas también de política que se ven impactados y que bueno, pues a través de nuestro Banco Central tenemos que poner una mayor confianza. En mi punto de vista es eso, una mayor eh, autogestión, ¿no? Una mayor autonomía para poder tomar mejores decisiones y que pues al final eso va a ayudar sí, también estoy a favor de que sí exista un poco de intervención, ¿no? Del gobierno para que no se pierda el sentido social. Pero bueno,
sin poner muchísimos, ser un stopper para poder avanzar. Pues bueno, es un temas interesantes. Ustedes como administradores de empresas, es fundamental tener contexto de todo esto, porque pues para las empresas que ustedes van a gestionar va a depender mucho el cómo trabajemos, ¿no? Estos temas para poder seguirse manteniendo vigentes, porque es importante para nuestra economía que la empresa que en la que estén ustedes gestionando tenga una vivencia en el tiempo, pero no solo eso, un crecimiento posterior. Y eso va a dar muchísimo beneficio a nuestra economía en México. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Recuerden llevar sus comentarios, sus dudas a nuestra clase en vivo. Y también si hay dudas adicionales, pues con gusto las podemos conversar eh, por WhatsApp, ¿sale? Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Este tema en particular ya no va a venir incluido en el examen del segundo parcial, del primer parcial, solo va a venir esto ya para el segundo parcial. Entonces, la semana uno y semana 2 es lo que de esa información que vean ahí va a venir contenida en su examen del primer parcial, que es la siguiente semana. Pues muchísimas gracias a todos, excelente día y bueno, pues estamos en contacto.